Acompaña entonces la doctora María de los Ángeles, residente de ginecología y obstetricia, y el grupo de pediatría para presentar pues hoy este tema recurrente y de gran importancia, a pesar de que lo hemos trabajado mucho tiempo y muy a menudo sigue siendo una de las grandes epidemias pues de la perinatología y la pediatría, como lo es el tema de la prematurez, y hoy en el contexto pues de una paciente con una ruptura prematura de membranas. Entonces, María de los Ángeles se va a encargar de hacernos un recorrido por los tópicos más importantes de este tema, digamos que encasillados de alguna manera en el caso particular que nos trae hoy. Sin más preámbulos, entonces, doy la palabra a la doctora María de los Ángeles. Muchas gracias, María. Buenos días a todos, profe. Muchas gracias por la presentación. Entonces, bueno, hoy les traemos la reunión obstétrico-pediátrica sobre ruptura prematura de membranas pretérmino. Yo soy María de los Ángeles Daza, residente de primer año de ginecología. Mi asesor fue el doctor Edgar Arenas, docente del Departamento de Ginecología y Obstetricia. Por la parte de pediatría va a presentar Isabela Duque, residente de pediatría, y su asesor fue el doctor Enrique Velázquez Velázquez, docente del Departamento de Pediatría. Entonces, ¿por qué es importante hablar sobre ruptura prematura de membranas? Entonces, complica alrededor del 8% de los embarazos a término y 2% de los embarazos pretérmino y es responsable del 40% de los partos prematuros. Su patogenia, digamos que no es bien comprendida aún, pero sabemos que su etiología es multifactorial. Resulta en morbilidad y mortalidad neonatal significativa y se relaciona con prematuridad, sepsis neonatal e hipoplasia pulmonar. Los nacimientos prematuros representan aproximadamente el 70% de las muertes neonatales, 36% de muertes infantiles y 25 a 50% de los casos de deterioro neurológico a largo plazo en niños. Entonces, hoy les traigo un caso clínico de una paciente que ingresó el 11 de diciembre del 2022. Ella tenía 30 años, era una secundigestante con antecedente de un aborto, vivía en unión libre, raza negra, ama de casa, hemoclasificación A negativo, y ella consultó porque estaba botando líquido. ¿Sí están pasando? Listo. Entonces, la enfermedad actual es una paciente con secundigestante con un embarazo de 28 semanas por ecografía de primer trimestre. Ella tenía una hospitalización reciente, aproximadamente hace un mes, en la institución por urosepsis, recibió antibiótico-terapia. Además de esto, también tiene un diagnóstico de diabetes gestacional insulino requiriente. Durante esa hospitalización también tuvo amenaza de parto pretérmino con una cervicometría positiva del 22 de noviembre, que era de 6 milímetros, y recibió maduración fetal completa el 18 y 19 de noviembre. Es decir, si ella llegó el 11 de diciembre, aproximadamente un mes antes había recibido la maduración fetal. Entonces, adicionalmente, ella contaba con riesgo de su inmunización, ya dijimos que era A negativo, por lo que a su egreso le dieron orden para aplicación de Resumán en semana 28, la cual pues no había podido aplicarse aún, y consultó ese día por un cuadro de 1 hora de evolución consistente en salida de líquido vaginal asociado a dolor suprapúbico sin otros síntomas adicionales. No traía sus controles glucométricos, ella reportaba que eran normales, pero pues no teníamos, digamos, evidencia. En cuanto a los antecedentes patológicos, es una paciente con diabetes mellitus, diabetes gestacional, insulino requiriente, negó antecedentes alérgicos, quirúrgicos, tóxicos, y en cuanto a los farmacológicos, ella usaba insulina glargina, insulina glulicina y metformina. Bueno, entonces en cuanto a los controles prenatales, únicamente en la historia clínica estaban reportadas las ecografías. Tenía una ecografía, pues la inicial del 23 de agosto, con un embarazo de 12 más 2 semanas, un screening genético normal para la edad gestacional. Tenía otra ecografía del 18 de octubre para una gestación de 20 más 2 semanas, creciendo en percentil 46, con una placenta corporal anterior sin detección de malformaciones fetales para esa edad gestacional. Una cervicometría del 18 de noviembre de 14.1 milímetros con signo de embudización positivo, un cervix corto, y una del 22 de noviembre
que mostraba un feto cefálico creciendo en percentiles normales, un hila normal, con una cervicometría efectiva de 6 milímetros con funneling presente. Al examen físico, entonces tenía presiones arteriales normales, pulso normal, bueno, signos vitales en general normales, en aceptables condiciones generales, cardiopulmonar normal, un abdomen con abundante panículo adiposo, no doloroso a la palpación, con un feto en dorso izquierdo y fetocardia presente. No se le realizó tacto vaginal, pero se le hizo una especuloscopia donde se evidenció salida de líquido blanquecino. Entonces, se trató de una paciente secundigestante, como ya dijimos, 30 años, embarazo de 28 semanas, con una hospitalización reciente por urosepsis, se manejó con antibióticos, recibió ya maduración fetal, con un cuadro de 1 hora de salida de líquido, que se evidenció salida de líquido de la especuloscopia, pero de un líquido blanquecino. Entonces, ante la duda, realizaron un actin-prom, el cual fue positivo. Además, realizaron un rastreo ecográfico donde se evidenció pues un feto cefálico, como ya dijimos, creciendo en percentiles adecuados, con un hila normal, y realizaron un monitoreo fetal, el cual fue reactivo. Entonces, se consideró una paciente cursando con ruptura prematura de membranas, la hospitalizaron y continuaron el mismo manejo, esquema de insulinas que ya venía usando, y se ordenó resuman, dado el tiempo de gestación y su riesgo de su inmunización. Bueno, este fue el plan básicamente que recibió la paciente. Entonces, yo quisiera preguntarle, ya sea a alguno de mis compañeros residentes, de los internos o de los estudiantes, si pueden decirme qué factores de riesgo conocen para ruptura prematura de membranas. La verdad no veo aquí manitos levantadas, entonces si quieren abren el micrófono. Hola, buenos días, ¿se escucha? Hola Seba, sí, te escucho. Hola, ¿cómo están? Bueno, entonces, para la ruptura prematura de membranas, la literatura ha descrito 4 factores de riesgo que son pues como principales y esenciales y que han demostrado ser estadísticamente significativos para esas pacientes que han tenido ruptura prematura de membranas. Dentro de esas está la infección del tracto genital y en general pues cualquier infección, pero sí se ha demostrado que los pacientes que tienen infección intraamniótica o actualmente pues llamada como triple I, en esos pacientes se ha demostrado que hay mayor riesgo de tener ruptura prematura de membranas, o en esas pacientes que han tenido como infecciones genitales no tratadas, también se ha visto que aumenta el riesgo de, de ruptura prematura de membranas, que sea pues como la vaginosis o la vaginitis. Como todo en obstetricia, una ruptura prematura de membranas en un embarazo previo, eso también aumenta el riesgo estadísticamente significativo, al igual que el sangrado anteparto, y se menciona más que todo en el primer trimestre, también se asocia con un riesgo significativo de ruptura prematura de membranas, y tabaquismo. Esos son como los 4 principales que han demostrado ser estadísticamente significativos, pero hay muchísimos pues más que se asocian como la ruptura prematura de membranas, que existe pues como el índice de masa corporal bajo, pacientes con estrato socioeconómico bajo o hipertensión, diabetes, pero en general esos 4 son los que se asocian más como a ruptura prematura de membrana. Muchas gracias, Sebas. Listo. Entonces, sí, como decía Sebas, digamos que entre los más importantes está la historia previa, el cual nuestra paciente no tenía. Están los procedimientos también cervicales, tampoco contaba con ese antecedente. Entonces voy a mencionar ya, porque Sebas mencionó los más importantes, con cuáles contaba nuestra paciente. Entonces ella era raza negra, tuvo una infección del tracto urinario reciente y contaba con diabetes gestacional. Entonces, digamos que de los otros no tenemos conocimiento, por ejemplo, del periodo intergenésico corto, si tenía bajo nivel educativo, pero tenía por lo menos estos 3 factores de riesgo para poder presentar una ruptura prematura de membranas. Entonces, ahora quisiera, pues esto sí va más dirigido a los residentes, que me dijeran si esta paciente de pronto o qué indicaciones conocen para hacer claje y si se hubiera podido evitar este desenlace en la paciente habiéndole hecho un cerclaje en su hospitalización previa. María, yo quiero responder a esa pregunta, y es porque me parece pues como
Importante que hay que saber primero que hay varios tipos de cerclaje. El cerclaje que es como preventivo, el cerclaje que es como terapéutico y el cerclaje como el de emergencia. Eso tiene pues varios criterios diagnósticos o las indicaciones, perdón. Yo creo que esa paciente tenía una ecografía previa en la que era como la semana 20 que tenía un cuello de 14 milímetros. Hay varias indicaciones, dentro de esas están entonces pacientes que tengan historia previa de partos pretérminos y que se le haya pues diagnosticado incompetencia cervical como tal. Hay varios como características y esas son pacientes que han tenido como 2 o más pérdidas fetales en el segundo trimestre o inicios del tercero, pacientes que hayan tenido un cerclaje previo y que haya sido pues indicado por ecografía y aún así haya tenido parto pretérmino, pero en general en esta paciente teníamos una ecografía antes de la semana 26 con un cuello menor de 25 milímetros, pero no teníamos ese antecedente previo de un parto pretérmino, que es como más o menos en donde la literatura soporta que hay evidencia. Pacientes con parto pretérmino, con un cuello corto, es decir, menos de 25 milímetros antes de la semana 26, en ese paciente es lo que llamamos como el cerclaje terapéutico o secundario, mm, en donde el cerclaje y la progesterona pueden ser utilizados. Hay unos autores que dicen que uno podría iniciar a utilizar la progesterona para evitar como esos procedimientos invasivos y en caso de que haya avance o haya progresión, es decir, que haya acortamiento del cuello, se podría utilizar el cerclaje, pero indicación como tal en esta paciente es algo muy difícil, pues como eh, dilucidar porque el aborto previo no sabemos a qué semana fue, pero en general pues es como más o menos lo que se tiene en la literatura. Muchísimas gracias, Sebas. Entonces, exactamente, tal como lo María de decía. los Ángeles, disculpa. Y de acuerdo a lo que está diciendo Sebastián, de pronto un cerclaje de emergencia, que ya, es decir, como lo mencionaste, hay varios escenarios, pero en este caso un cuello de 14 milímetros que probablemente a un examen digital iba a estar acortado y dilatado, no clasificaría para el escenario de cerclaje indicado por examen físico. Profe, sí, esa paciente probablemente, aunque si uno le haría el tacto vaginal, la paciente, pues la indicación es que estén más de 2 centímetros o más de dilatación o que las membranas sean visibles, pues por el orificio cervical interno. Hay que tener en Correcto. cuenta que esa paciente hay que hacerle una amniocentesis antes de aplicarle el cerclaje porque la mayoría de esos pacientes que tienen acortamiento del cuello y son asintomáticas, pues hay que descartar una infección intraamniótica, aunque sí podría indicar, pues, o tendría esa indicación esa paciente en ese momento de la hospitalización. El objetivo de esta pregunta cuando la discutíamos con María de los Ángeles era si tal vez ese procedimiento hubiera evitado el desenlace posterior pues, que se presentó, que fue la ruptura de membranas. Nos preguntábamos eso porque era un cuello muy acortado, una gestacional muy temprana. Entonces, eh, no contamos pues con una descripción de un tacto vaginal simultáneo a esa cervicometría que nos hubiera podido ayudar un poquito. Yo quisiera devolverme un poquito a los factores de riesgo. Cuando uno mira factores de riesgo en prematurez, prácticamente todo es un factor de riesgo. Todo, que si la paciente está estresada, que si come pizza, que si come salmón, en fin, muchos factores son, son factores. Lo único que no es factor de riesgo para prematurez es ni siquiera el hecho de no estar embarazada. Entonces, mucho cuidado a la hora de interpretar los factores de riesgo porque si ustedes se ponen a mirar todas las patologías obstétricas, la mayoría de factores de riesgo son los mismos. Bajo índice de masa corporal alto o muy bajo, eh, el origen étnico, el bajo nivel socioeconómico. Listo. Entonces, bueno, sobre cerclaje, como mencionaba Sebas, las indicaciones básicamente son mujeres con antecedentes de parto pretérmino y evidencia de cuello corto. Nuestra paciente únicamente tenía la evidencia de cuello corto. No sabemos sobre qué edad gestacional, como decía Sebastián, se presentó su aborto y no tenía como un antecedente de un parto prematuro.
Entonces, este es un algoritmo que yo traigo sobre cómo manejar a aquellas pacientes con antecedente de parto pretérmino. Entonces, lo primero que tenemos que ver es posibles causas obstétricas, médicas o fetales. Si tiene alguna de estas, entonces se trata de acuerdo a su patología de base. Si no, entonces tenemos que ver si tiene trauma o algún procedimiento cervical previo. Si es así, entonces ofrecemos profilaxis con progesterona y un cerclaje profiláctico o cervicometrías seriadas. Si no, entonces ofrecemos progesterona como profilaxis y cervicometría seriadas, la cual si nos reporta una cervix menor de 20 a 25 milímetros antes de las 23 semanas, deberíamos ofrecer cerclaje. Y este artículo que nos habla sobre la progesterona vaginal versus el cerclaje cervical para la prevención de parto pretérmino en mujeres con cervix corto, con cuello corto o con una gestación única y antecedente de parto pretérmino. Es una revisión sistemática un metaanálisis, perdón, del 2013 que incluyó 9 estudios evaluando pues estas mujeres que ya mencioné. Y básicamente concluye que el uso de progesterona o cerclaje en mujeres con un cuello menor de 25 milímetros con gestación única se asocia a una disminución significativa del riesgo de parto antes de las 32 semanas, con un RR de 0.43 para la progesterona y 0.66 para el cerclaje, y no mostró diferencias significativas pues entre cerclaje y progesterona. Listo. ¿Alguien rápidamente podría hablarme sobre métodos diagnósticos para ruptura prematura de membranas? María, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Dani. Bueno, entonces, a grandes rasgos, el diagnóstico de la ruptura sabemos que es clínico por la historia clínica de la paciente sumado a los hallazgos del examen físico, entonces la presencia de lagos de líquido amniótico en fondo de saco vaginal. Digamos que la mayoría de las pacientes va a tener un diagnóstico pues fácil solamente con la clínica. Hay algunas pacientes en las que de pronto se nos dificulta ese diagnóstico, entonces en esos casos, cuando nosotros no vemos de forma evidente los lagos de líquido amniótico, nos podemos apoyar de las pruebas moleculares, que son pruebas que van a detectar proteínas propias producidas por la decidua. Entonces tenemos el AmniSure, que detecta la alfa-microglobulina placentaria tipo 1, y el Actin-Prom, que detecta el factor de crecimiento parecido a la insulina. Cualquiera de las dos tienen una alta sensibilidad y especificidad que es mayor al 90%. Digamos que eso es como lo que la literatura muestra para hacer el diagnóstico en ese momento de la ruptura. Anteriormente se tenían pues como otros test, que era el test de nitracina y el test de lecho, pero ellos han caído en desuso porque no tienen pues una buena sensibilidad ni especificidad. Y una forma indirecta también, cuando hay dudas, si digamos no contamos con estos test moleculares, sería pues como la cuantificación del líquido amniótico, encontrando un oligoamnios como un hilo menor de 5 como algo sugestivo de ruptura. Sin embargo, tener presente que el oligoamnios puede ser causado por otras patologías, entonces aunque eso nos puede sugerir el diagnóstico, no nos confirma como tal el mismo. Por eso se sugieren pues las pruebas moleculares obviamente pues si ya tenemos el hallazgo al examen físico, pues haríamos el diagnóstico de una. Muchísimas gracias, Dani. Entonces, exactamente como lo dijo Dani, es básicamente clínico. Digamos que en esta paciente quedó la duda en la especuloscopia porque se veía un líquido blanquecino que hacía dudar si podía ser flujo o líquido. Entonces se le hizo un AmniSure, un Actin-Prom, perdón, el cual fue positivo y, como ya mencionó Dani, este tiene una buena sensibilidad y especificidad. Además se le realizó una ecografía, sin embargo, esta mostraba líquido normal. Listo. Y María, digamos que... yo quiero enfatizar 2 puntos aquí importantes, sobre todo para los estudiantes. Uno es, ya lo mencionaste al leer la historia clínica, a la paciente nunca le realizaron un tacto vaginal cuando consulta por la salida de líquido. Eso es un detalle que puede pasar inadvertido, pero es muy importante y ahorita nos vas a aclarar por qué. Y lo otro es, no sé hasta qué parte me escucharon de mi discurso sobre los factores de riesgo, pero bueno, se me cortó y no sé por qué. Y bueno, y con respecto a las pruebas de detección de líquido amniótico, eso marcó, digamos, un antes y un después
en el manejo de estas pacientes. Recuerden ustedes que estas pacientes con ruptura prematura de edad gestacional temprana, pues van a ser sometidas a manejos expectantes, entonces sí necesitamos tener claridad y certeza sobre el diagnóstico de la ruptura, y estas pruebas moleculares vinieron a marcar el antes y el después, como les decía, porque antes nos veíamos casi que obligados a hacer pruebas invasivas como la amniinfusión con índigo de carmín y otras cosas, y recuerde que las pruebas pues de nitracina, el helecho, etcétera, no gozaban de muy buena sensibilidad y especificidad. Gracias. Gracias, profe. Sí, como bien mencionaba el profe, esta paciente no se le hizo tacto vaginal a su ingreso. Esto hubiera sido súper importante porque la paciente a su ingreso refirió tener dolor suprapúbico, lo cual podemos pensar que estaba con actividad uterina, y hubiera sido súper bueno saber si ya estaba con cambios cervicales o no. Ya más adelante vamos a ver cómo evolucionó esta paciente. Entonces, esta sí va más dirigido a algún residente, si me puede hablar sobre qué se sabe de la terapia antibiótica en ruptura prematura de membranas pretérmino, y si está, o sea, qué piensa sobre la conducta pues que se toma acá en la institución, o qué evidencia hay en no poner antibióticos. Hola María, buenos días, ¿cómo estás? Hola Laura. Bueno, entonces con respecto a este punto, yo quiero destacar pues que aunque hay una indicación clara de dar tratamiento antibiótico en ruptura prematura de membranas, las diferentes guías pues internacionales, primero no hay un consenso sobre qué antibiótico se debe usar ni por cuánto tiempo es que debe usarse. La recomendación pues de la guía colombiana es dar ampicilina 2 gramos cada 6 horas intravenoso, más eritromicina 250 gramos IV también cada 6 horas por las primeras 48 horas, y luego cambiar a un esquema oral que es con amoxicilina y eritromicina por 5 días más. Sin embargo, encontramos otras guías en donde hablan pues de eritromicina vía oral desde el inicio y por 10 días o hasta el inicio del trabajo de parto. Lo que sé primero, pues la recomendación, o bueno, en nuestra institución no se realiza tratamiento antibiótico, pues no es por un capricho, sino porque todas estas guías internacionales se basan en la recomendación del antibiótico, principalmente de 2 estudios que son el Oracle 1, que se realizó en el 2001 en Reino Unido y que es un ensayo clínico en donde se incluyeron 4.826 mujeres con ruptura menores de 37 semanas, ni siquiera de 34, sino de 37, y que incluyó tanto embarazos múltiples como únicos. En este estudio, pues el principal o lo que estudiaban, pues el resultado primario compuesto era muerte neonatal, enfermedad pulmonar crónica y anormalidades cerebrales. Y ellos encontraron que no hubo cambio en este compuesto primario en el grupo pues de mujeres que incluyeron. Entonces empezaron a hacer como estudio por subgrupos, y entre estos encontraron que para las mujeres con embarazo único sí tenían una disminución, pero de los resultados secundarios que eran más sobre la necesidad de oxígeno en las primeras 48 horas, ingreso a UCI y UCI neonatal, número de bebés pues con síndrome de dificultad respiratoria evidenciada por radiografía de tórax, y tratamiento pues con surfactantes. Ellos sí encontraron que hubo una disminución en este grupo de mujeres. Sin embargo, pues ellos dicen que la significancia estadística para este hallazgo fue de una P de 0.08. Ya sabemos que en los estudios clásicos la P significativa es menor a 0.05, y porque además tuvieron pues como muchas fallas en la metodología para calcular esta P y pues para determinar que estos resultados sí fueron pues significativos. Entonces, como el principal estudio en que se basan en las guías para recomendar el antibiótico es este Oracle 1, y no tienen pues como un resultado muy conciso, en nuestra institución no se usa el antibiótico, pues como poniendo en duda el resultado de este estudio. Y pues también es importante destacar que una profilaxis es un tratamiento
corto, con la menor número de dosis, y en cambio para el antibiótico en ruptura prematura, pues es prácticamente un tratamiento que tiene los mismos días que el tratamiento para corioamnionitis cuando ya se hace el diagnóstico. Muchas gracias, Laura. Entonces, yo creo que Laura mencionó casi todo sobre lo que es el uso de antibióticos en ruptura prematura de membranas. Yo les voy a mencionar rápidamente lo que dicen las guías. Entonces, el Colegio Americano, ellos recomiendan usar antibiótico para prolongar la latencia siempre y cuando no haya contraindicación. Ellos recomiendan ampicilina y eritromicina. Endovenoso por 48 horas y continuar con amoxicilina y eritromicina, y si no hay disponibilidad de esta, entonces acitromicina. El Royal College, ellos recomiendan eritromicina por 10 días y profilaxis para estreptococo intraparto, y las guías NICE también recomiendan eritromicina oral 4 veces al día por 10 días. Y pues lo que mencionaba Laura sobre estos dos grandes estudios que se hizo sobre el uso antibiótico, que si bien muestran que serían mejores que placebo, la evidencia no es la mejor. Yo les traigo rápidamente estos dos artículos que hablan de ruptura prematura de membranas. Esta fue una revisión sistemática del 2004 que buscó evaluar el uso de antibiótico en mujeres con ruptura pretérmino. Incluyó 19 ensayos clínicos, sin embargo, estos fueron en su mayoría pequeños, y mostró una reducción significativa de corioamnionitis, reducción de infecciones neonatales, menor tiempo en UCI, y el peso al nacer fue mayor. No hubo reducción significativa en la mortalidad perinatal, y mostró que la amoxicilina clavulanato aumenta la incidencia de enterocolitis necrotizante. Sin embargo, como les mencioné, fueron ensayos en su mayoría pequeños. Este otro artículo sobre los antibióticos profilácticos en ruptura prematura es un metaanálisis que incluyó 20 estudios con diferentes esquemas antibióticos, con clindamicina, gentamicina, penicilina, ampicilina, sulbactam, amoxicilina, clavulánico, eritromicina, ampicilina, amoxicilina, comparados con placebo o no tratamiento. Entonces, lo único que mostró efectividad fue la eritromicina en prevención de sepsis neonatal. Ningún antibiótico fue significativamente mejor en prevención de muerte neonatal, perinatal y enterocolitis necrotizante, y no hubo superioridad de un antibiótico sobre otro. Sin embargo, la calidad de la evidencia de estos artículos pues fue mala, no fue baja, y porque la resistencia antibiótica, digamos, no se tuvo en cuenta en el momento en que se hicieron. Entonces, esta paciente evolucionó bien del 12 al 22 de noviembre, se le hizo control con paraclínicos, con hemogramas, reactantes de fase aguda, clínicamente también se evaluó todos los días, se le realizaron ecografías obstétricas, monitoreos fetales y todo se encontraba normal. Entonces, digamos que por el tiempo voy yo a mencionar el protocolo de manejo que se tiene en ruptura prematura de membranas, y lo que buscamos. Básicamente lo que buscamos son signos y síntomas que la paciente pueda tener para corioamnionitis. No es necesario hacer un hemograma o PCR semanal porque la sensibilidad de estas pruebas para detección de infección intrauterina es baja. Sin embargo, sumado con la clínica, mejora la sensibilidad de estas pruebas. Entonces, esta paciente pues nunca tuvo signos ni síntomas de corioamnionitis. Entonces, digamos que en ella se descartó pues infección. Perdón, no hubo necesidad de descartar infección. Ya para el 25 de noviembre se atiende un llamado a enfermería por actividad uterina regular y dolor que refiere la paciente. Se observa una paciente con abdomen globoso por útero grávido, con actividad uterina 2 en 10 minutos, se le realizó un tacto vaginal. Entonces, aquí es la importancia de por qué hubiera sido importante, valga la redundancia, para nuestra paciente haber hecho un examen o un tacto vaginal a su ingreso. Entonces ella ya en ese momento estaba con 6-7 centímetros de dilatación, membranas rotas, como ya sabemos, un feto cefálico y sin sangrado vaginal. Ya para este día contaba con un embarazo de 29 más 6 semanas. Se le administró penicilina como profilaxis y se pasó, digamos, ya a sala de partos para vigilancia. Tuvo un parto vaginal en vértice espontáneo que nació a las 12:34 horas del 25 de diciembre, un bebé de sexo masculino de 1.650 gramos, talla de 40 centímetros, a las 29 más 6 semanas. Rápidamente, si alguien pudiera decirme sobre la vía de parto en un prematuro extremo,
¿Qué evidencia hay sobre si debería ser cesárea o un parto vaginal? María de los Ángeles, ¿me escuchas? Sí, Nico, te escucho. Bueno, muy rápidamente, eso hay una pelea gigante en cuanto a la vía de parto que se prefiere elegir. La evidencia últimamente ha demostrado que supuestamente la cesárea les puede ir mejor, sin embargo, pues son estudios de muy baja calidad. Eh, Hace pues bastante tiempo no se realizan ensayos clínicos aleatorizados, más son estudios observacionales, y en una de las últimas revisiones que hicimos de eso, pues se notaba la gran cantidad de sesgo que hay. Entonces, pues en general no se tiene pues a ciencia cierta como que les va mejor. Las guías, la mayoría de guías, el Royal College, la COC, la guía canadiense, lo que nos dicen es las cesáreas de rutina no se deberían hacer, uno, y dos, la vía de parto elegida debe ser un consenso entre el neonatólogo, entre la paciente, la familia y pues el obstetra, porque recordar que muchas de estas pacientes que son llevadas a cesárea terminan con incisiones corporales que van a aumentar pues el riesgo de rotura uterina y desenlaces adversos pues maternos en embarazos futuros. Entonces se tiene como esa duda todavía. Muchas gracias, Nico. Entonces, sí, básicamente, como dijo Nicolás, no se considera realizar cesárea de rutina, básicamente solo si hay una indicación obstétrica y la evidencia ya nos demuestra que esto es lo mejor. Entonces, ya para hablar rápidamente sobre uteroinhibición y sulfato de magnesio, digamos que para la uteroinhibición básicamente se usa para poder dar la maduración fetal. Sin embargo, no hay evidencia que después de esto tenga algún beneficio sobre la madre y sí puede aumentar el riesgo de que presente corioamnionitis. Sobre el sulfato de magnesio, entonces se usa únicamente en pacientes con alto riesgo de parto pretérmino en las siguientes 24 horas. Digamos que a esta paciente se le habría podido poner en el momento en que tenía una dilatación de 6 a 7 y se usa para neuroprotección porque disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular. Básicamente para embarazos menores de 32 semanas, otras guías dicen que 30 semanas, y incluye pacientes con ruptura prematura de membranas, trabajo de parto pretérmino con membranas íntegras. Estas son las dosis: 4 miligramos de carga y se continúa 1 miligramo hora, iniciar 24 horas previo al parto, evitar si hay ruptura de prematura de membranas sin trabajo de parto pretérmino y no se debe retrasar el manejo si se requiere desembarazar. Y sobre las indicaciones de profilaxis y corticosteroides, los corticosteroides básicamente se usan cuando hay un riesgo de parto prematuro en los siguientes 7 días, un ciclo único, y se puede considerar un ciclo repetido en embarazos de menos de 34 semanas si es que han recibido en la última dosis más de 14 días desde la última dosis y un riesgo de parto prematuro en los siguientes 7 días. Y sobre las indicaciones de profilaxis, un recién nacido anterior con enfermedad invasiva por estreptococo del grupo B, un cultivo positivo, bacteriura por estreptococo del grupo B en cualquier trimestre, un cultivo de estrepto desconocido y un trabajo de parto antes de la semana 37, ruptura más de 18 horas y una temperatura intraparto de 38 o más. Entonces ya nuestra paciente el 26 de diciembre en un posparto con adecuada evolución clínica se definió alta con fórmula médica, tromboprofilaxis, metformina una vez al día, el sulfato ferroso y revisión. Entonces ya podemos dar paso a la parte neonatal por parte de pediatría. Muchísimas gracias por la participación. Ahí se está viendo. Sí, sí. Perfecto. Bueno, en aras del tiempo voy a limitar la parte pues como de las preguntas. Entonces, de antemano agradecer al doctor Enrique Velázquez, quien fue mi asesor para esta reunión. Entonces, para retomar el caso, simplemente recordar algunos de los datos maternos, que es una paciente de 30 años, secundigestante, hemoclasificación ARH negativo, con 6 controles prenatales, un perfil infeccioso reciente negativo y unos antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 pregestacional más obesidad, colonización urinaria por Acinetobacter baumannii, resistencia a carbapenémicos, riesgo de inmunización RH que recibió Resumana a las 28 semanas, una ruptura de membranas de 14 días que tuvo una adecuada profilaxis con penicilina cristalina y una amenaza de parto pretérmino en su hospitalización previa en la que sirvió un ciclo de corticosteroides antenatales.
Con respecto ya a los datos del recién nacido, entonces una fecha de nacimiento del 25 de diciembre, por parto vértice espontáneo, de sexo masculino con un Apgar 6 de 8, una edad gestacional por Ballard de 30 semanas y una antropometría que, como pueden ver, tiene un peso adecuado para la talla gestacional, una talla adecuada, un perímetro cefálico adecuado. Aquí en la parte entonces de la atención al recién nacido, entonces tenemos que se recibe un recién nacido con llanto vigoroso, hipotónico, con cianosis generalizada. En ese momento decidieron realizar un corte inmediato del cordón umbilical para llevarlo a la servocuna bajo lámpara de calor radiante y cubrirlo pues con la bolsa plástica. El recién nacido fue progresando a dificultad respiratoria más o menos a los 15 minutos de su adaptación neonatal sin alcanzar unas metas satisfactorias de saturación de oxígeno. Entonces se comienza a asistir con CPAP y en algunos momentos en los que hacía apnea con ciclos de ventilación con presión positiva y a pesar de esto seguía con requerimientos de FiO2 hasta el 60% con esfuerzo respiratorio y con quejido a los 20 minutos, motivo por el cual se decide intubación orotraqueal. Y por persistencia de esa dificultad respiratoria se indicó finalmente administración de surfactante 5 mililitros. Lo que ocurre posteriormente es que se obstruye el tubo orotraqueal, con eso pues se logra que el paciente tenga una desaturación, una bradicardia bastante importante, entonces en ese momento se sube pues, la FiO2 hasta el 100% y se inician compresiones cardíacas durante 2 minutos mientras se procede pues al cambio del tubo orotraqueal que se logra y después de todo esto se logran descensos de FiO2 hasta el 21% con posterior traslado a la UCI neonatal. Entonces, ¿qué diagnósticos tenemos? Un parto pretérmino, un recién nacido pretérmino de 30 semanas de edad gestacional por Ballard con peso adecuado para la edad gestacional, un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, un riesgo de sepsis neonatal temprana y es un hijo de madre con riesgo de inmunización RH y un hijo de madre con antecedentes de diabetes mellitus. Entonces en el plan, aquí pues no lo traigo todo porque es bastante extenso, pero sí pues como algunas cosas a resaltar. Este paciente queda en ventilación mecánica invasiva en modo PSB con una sonda orogástrica abierta, se indica iniciar aminodextrosa a 4.8 mililitros hora que equivale a 70 mililitros kilogramo día, se indica el inicio de nutrición parenteral total con aplicación de calostro 0.5 mililitros en los carrillos cada 6 horas, glucometrías cada 6 horas, se inicia cafeína, se inicia tratamiento antibiótico empírico con ampicilina amicacina, se solicitan hemocultivos y ya digamos que también se solicita todo, digamos lo de rutina del recién nacido. Entonces en este caso, pues hay que decir cuáles son las consecuencias neonatales de la ruptura prematura de membranas ovulares. Entonces, tenemos el principal, que digamos es la prematuridad y todo lo que de ella deriva, como el síndrome de dificultad respiratoria, la hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, un ductus arterioso persistente, una retinopatía del prematuro y la ictericia neonatal. Pero también tenemos que tener muy presente la infección intrauterina que puede derivar en una sepsis neonatal temprana o tardía incluso, y digamos alteraciones a nivel neurológico entre las que más se destaca la parálisis cerebral infantil. Con respecto pues al prolapso de cordón que puede suceder e incluso la abrupción de placenta, pues hay que destacar la asfixia perinatal y la muerte fetal. Y el oligohidramnios, realmente esto es cuando ocurren rupturas que son a muy temprana edad gestacional y muy prolongadas, incluso se ha descrito que por debajo de las 24 semanas, que puede generar hipoplasia pulmonar o unas deformidades musculoesqueléticas que conocemos como artrogriposis. Entonces aquí, pues como para traerles solamente pues 3 de los múltiples estudios que existen evaluando estos desenlaces. Entonces tenemos el primero que es un estudio de cohorte realizado en México con 300
42 recién nacidos pretérmino, en los que se encontró que la ruptura prematura de membranas era mucho más frecuente por debajo de las 32 semanas y que con ello pues se derivaban todos los, digamos, las complicaciones de la prematuridad, entre las que destacan el síndrome de dificultad respiratorio y la hemorragia intraventricular. El siguiente es un estudio retrospectivo descriptivo que se realizó con 254 recién nacidos en India, en los que se encontró que estas madres que tenían ruptura prematura de membranas más allá de las 28 semanas de edad gestacional, las complicaciones pues, como más frecuentes fueron la prematuridad y el bajo peso al nacer. Y finalmente tenemos uno último que también es un estudio descriptivo retrospectivo que evaluó pues 850 recién nacidos en un hospital universitario en China. Los dividieron en 4 grupos como para evaluar, dependiendo pues como de sus condiciones, cuáles eran los desenlaces más frecuentes, y ellos describen que finalmente logran ver que los que tienen ruptura prematura de membranas y prolongada sobre todo, presentaban más hiperbilirubinemia y neumonía neonatal. Sin embargo, con la hiperbilirubinemia hay que tener en cuenta que no hay como mucha, pues no se realiza pues como un análisis multivariado en el que se permita pues como evaluar otros factores de confusión. Entonces digamos que esto lo dejamos ahí como para tenerlo con pinzas, pero como podemos ver, la prematuridad es una cuestión muy importante. Y de igual manera, este fue, digamos, el desenlace que presentó nuestro paciente. Las complicaciones derivadas fueron a partir de su prematuridad. Entonces, digamos que vamos a hacer un énfasis en esta situación en el caso del paciente. Entonces, lo primero, las consideraciones iniciales en la atención del recién nacido pretérmino. Entonces, bueno, ¿en qué momento se debe realizar el pinzamiento del cordón en un recién nacido pretérmino? Entonces tenemos que tener muy presente que no siempre debe ser inmediato, tenemos que mirar cómo está la circulación placentaria, si está intacta o no. Si no está intacta, claramente habrá que hacer un corte inmediato, pero si está intacta y si es un recién nacido que a pesar de ser prematuro está vigoroso, la idea es hacer un pinzamiento diferido de 1 a 3 minutos, y si no está vigoroso, se ha descrito que lo mejor es hacer los pasos iniciales esperando a un máximo 30 segundos si no recupera, pues como para diferir un poco este corte del cordón, porque ese pinzamiento diferido se ha asociado con una mejor estabilidad cardiovascular, un menor requerimiento de transfusión y una disminución en la incidencia de hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante. Bueno, de pronto no sé si esta sí me la quisieran de pronto responder mis compañeros, que es la parte de qué se debe tener en cuenta para la reanimación de un recién nacido pretérmino. Isa, ¿me escuchas? Ok, ves que no me escuchas. Sí. Ya, listo. Entonces, en general, mira, el algoritmo de reanimación no cambia mucho, pero igual hay que tener en cuenta algunas consideraciones especiales. Lo principal es una adecuada preparación para la atención de ese recién nacido. Entonces, el equipo todos estén en sintonía con los posibles escenarios, que se cuente con todos los implementos del tamaño adecuado. Importante, pues, si es un recién nacido menor de 32 semanas, tener la bolsa de plástico a la mano y tener el surfactante por si lo llegamos a necesitar. También la temperatura es súper importante, prevenir siempre la hipotermia a toda costa. Entonces hay que ir a hacer con una incubadora siempre calienticas. Y ya entonces los recién nacidos seguramente deben ser atendidos en un centro de alta complejidad que pueda dar respuesta a todas estas necesidades. Listo, Juli, muchísimas gracias. Entonces sí, realmente quiero hacer pues como bastante énfasis en esto, y es que el algoritmo de reanimación sí no cambia, se debe tener muy presente pues como todos los pasos, pero en recién nacidos pretérmino debemos tener unas consideraciones muy especiales, y es que lo primero va a ser la preparación. Entonces tenemos que tener un personal que esté bien entrenado, una persona que esté capacitada para intubar este tipo de pacientes, y tener unos roles muy claros y bien establecidos antes. Entonces, todo lo que es el proceso que se denomina el briefing
que es como eso, saber a qué situación nos estamos presentando, cuáles son los posibles escenarios que podemos tener con este paciente y de este modo, digamos que poder disminuir los errores y mejorar, digamos, los desenlaces de ese paciente. Con respecto a la monitorización, es fundamental tener implementos que sean del tamaño adecuado para ese paciente, o sea, tener una máscara de prematuro, tener una hoja de laringoscopio 0, pues, o doble 0, aunque el manual de reanimación neonatal de la ASCON dice que este doble 0 puede ser, digamos, opcional, no es tan necesario, pero sí tener, digamos, un pulso oxímetro que sea del tamaño adecuado. Si por X o Y motivo no se tiene, entonces se puede hacer la monitorización de la frecuencia cardíaca con un cardioscopio. Y muy importante la parte de la temperatura. La sala debe estar en una temperatura ambiente entre 23 y 25 grados centígrados, cosa que podamos lograr la meta de temperatura del recién nacido, que es entre 36,5 y 37,5 grados centígrados. Y con respecto a los implementos adicionales que debemos tener, entonces, como bien lo dijo Juli, la bolsa de plástico y el gorro. Si tenemos o anticipamos un recién nacido pretérmino menor de 32 semanas, el dispositivo para poder brindar presión positiva al final de la expiración y CPAP, que para este fin tenemos el reanimador con pieza en T y la bolsa inflada por flujo. Y tener pues los tubos 2,5 y 3 y el surfactante en caso de que llegue a necesitarse. Con respecto a la ventilación, entonces es muy importante tener en cuenta que si tenemos un recién nacido pretérmino que respira de manera espontánea, de todas maneras vamos a apoyarlo, bien sea con oxígeno a flujo libre o con CPAP. Para la ventilación con presión positiva, la presión que se recomienda para insuflar es de 20 a 25 centímetros de agua. Y la FIO2 con la que debemos iniciar este proceso de reanimación en menores de 35 semanas es entre el 21 y el 30%. Y para prevenir, digamos, complicaciones posteriores y principalmente las de tipo neurológico, es muy importante que debemos tener un manejo gentil de ese recién nacido, no posicionarlo en Trendelenburg, tener un buen control de la oxigenación, porque estos niños son más propensos a tener daños por oxígeno, el control de la ventilación, el control de los líquidos endovenosos, que entonces en ese caso tenemos que tener que no pueden ser infusiones rápidas, debemos controlar muy bien esto y el control de los signos vitales, incluido la glicemia. Bueno, entonces vamos a hablar de algunas de las cosas pues, como principales en este recién nacido. El síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, recordemos entonces que ocurre por una falta o por una inmadurez de ese surfactante que a las 35 semanas ya debe estar completamente maduro. Y para esto, digamos, utilizamos y resaltamos que se dio un ciclo de corticoides antenatales, pero digamos que no es algo que sea un 100%. Digamos que hay una revisión de Cochrane donde dicen que sí, definitivamente la aplicación de corticosteroides antenatales, y como muy bien lo sabemos ampliamente, previenen este tipo de desenlaces, pero digamos que no ocurre en todos los casos, como en este paciente. Entonces, vamos a continuar con las indicaciones del surfactante. Entonces, la guía de práctica clínica del 2013 nos dice que se puede aplicar una primera dosis en ese recién nacido pretérmino menor de 1000 gramos que requiera intubación orotraqueal en los primeros 15 minutos de reanimación y que no haya recibido un ciclo de corticoides antenatales, o en ese recién nacido pretérmino con síndrome de dificultad respiratoria que esté requiriendo en su proceso de reanimación FIO2 por encima del 30-40% y que esa debe ser una decisión que se debe tomar en las primeras 2 horas. Y finalmente, se puede considerar una segunda dosis en ese recién nacido pretérmino que continúe con síndrome de dificultad respiratoria y ese requerimiento de FIO2 por encima del 30% y una presión mayor a 7 centímetros de agua, y esta dosis se daría a las 4 o 6 horas posterior a la primera dosis. Entonces, esta es de la guía del 2013, pero el consenso o la guía europea de
del 2022 y digamos que algunas publicaciones más recientes siguen apoyando estas indicaciones para la aplicación de surfactante. Digamos que cambian dos cositas, y es que la FIO2 se considera a partir del 30%, no le dan ese chance hasta el 40%, y la presión del CPAP no debe superar los 6 centímetros de agua, porque se ha visto que cuando ocurren esto, se llega hasta estos parámetros, la falla del CPAP va a ser muy probable, entonces se debería actuar de manera muy rápida. Y otra cosa que tenemos que tener presente es que se recomienda utilizar la técnica INSURE, en la que se intuba al paciente, se administra el surfactante y se debe extubar para pasar a ventilación nasal lo más rápido posible, en cuestión de 1 hora. Todo esto con el fin de reducir, digamos, esas tasas de ventilación mecánica que finalmente nos van a permitir reducir la incidencia de displasia broncopulmonar. Entonces, como este paciente se le administró cafeína, digamos que les quería traer como cuáles son ese papel de la cafeína dentro de los trastornos respiratorios de los recién nacidos, y es que la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central, por ende va a estimular el centro respiratorio, va a aumentar la ventilación por minuto, aumentar la respuesta a la hipercapnia, aumentar el tono muscular, a disminuir la fatiga del diafragma y aumentar el consumo de oxígeno. Entonces, de este modo se ha visto que la administración de cafeína puede favorecer una extubación temprana y nuevamente esto puede reducir la incidencia de displasia broncopulmonar. Vamos a continuar con el riesgo de sepsis neonatal temprana. Entonces, esto se define como la sepsis que ocurre en el recién nacido en sus primeras 72 horas o en los primeros 7 días si el germen asociado es estreptococo del grupo B. Entonces, las indicaciones de tratamiento antibiótico empírico en este contexto particular de nuestro paciente, que hay una ruptura prematura de membranas y aparte pues es pretérmino. Entonces tenemos lo que nos dice la guía de práctica clínica del 2013, que es que en menores de 37 semanas con historia de ruptura prematura de membranas de más de 18 horas de evolución, la sola prematuridad se considera un factor de riesgo independiente. Entonces por esto está indicada el tratamiento antibiótico empírico con ampicilina más gentamicina. Y esta publicación más reciente de la Academia Americana de Pediatría lo que nos dice es que en esos recién nacidos de 34 semanas o menos con historia de ruptura prematura de membranas, sí deben tener un tratamiento antibiótico empírico previa toma de hemocultivos, y digamos que ya si se trata de bebés que nacieron por inducción del trabajo de parto o por cesárea, digamos que ya hay que hacer unas salvedades para mirar si requiere esta intervención o no. Y les quería traer como esta cuñita de por qué ser más cuidadosos con la administración de antibióticos y por qué tenemos que ser muy juiciosos a la hora de mirar estas indicaciones. Y es porque se ha visto que la administración de antibióticos, digamos como tal, no es inocua, pero sí puede alterar el microbioma de ese recién nacido y de pues, cualquier persona que reciba los antibióticos en sí. Y esto pues se ha visto, digamos, relacionado con la alteración de la respuesta inmune tanto para infecciones como para la vacunación, y esto puede predisponer a infecciones a más largo plazo y un mayor riesgo de enterocolitis necrotizante y de muerte. Es por esto que debemos procurar que la adherencia a las indicaciones para el inicio de tratamiento antibiótico sean completamente entendidas por el personal, siempre utilizar el espectro más reducido posible. Entonces para esto siempre uno va a tener que tener presente cuál es el resultado de esos cultivos, y a medida que yo los vaya obteniendo y reduciendo mi espectro, suspender el tratamiento antibiótico tan pronto como sea posible. La guía de práctica clínica lo que nos dice es que después de 48 a 72 horas de tener unos hemocultivos negativos, se puede suspender, y en este paciente se suspendieron los antibióticos a las 48 horas después de obtener unos hemocultivos negativos.
Con respecto pues al riesgo de hemorragia intraventricular, entonces sabemos pues que la matriz germinal de estos recién nacidos es inmadura y tiene pues digamos como mucho riesgo de sangrado por su fragilidad. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que se deben tener con respecto a este riesgo? Entonces, sí tenemos digamos unas indicaciones de hacer como una tamización con neuroimagen que está indicada en pacientes de 30 semanas o menos o en mayores de 30 semanas que tengan un riesgo de daño cerebral. Y lo que nos dice la Academia Americana de Pediatría es que esto se puede realizar en los 7 días de vida, repetirlo las 4 a 6 semanas y finalmente, digamos, hacerlo uno cerca a la edad que correspondería al término o al alta del paciente. Ahí, como pueden ver, tenemos, digamos, como la clasificación en grado 1, 2, 3 y 4, dependiendo de los hallazgos en la ecografía, pero digamos que no me voy a detener en esto. Lo más importante y lo que quería resaltarles aquí era que no existe un tratamiento específico para cuando ocurre una hemorragia intraventricular. Lo más importante va a ser siempre la prevención. ¿Y cómo prevenirlo? Con lo que ya habíamos hablado en la parte de reanimación. La gentileza en el manejo del paciente, no ponerlo en Trendelenburg, tener mucho cuidado con respecto a lo que es la infunción de los líquidos, el pinzamiento diferido del cordón nos disminuye este riesgo, entonces todo en pro como de esa prevención y si ya pues ocurrió, se debe dar pues como un soporte en caso de que ya pues se haya documentado por ecografía y finalmente, pues digamos que intentar disminuir las complicaciones que de esto se derivan. Con respecto a la nutrición y al control metabólico, como ustedes pudieron ver, este paciente no tenía vía oral y se le indicó pues una infusión de aminodextrosa y un inicio posterior de nutrición parenteral total. Entonces, con respecto a cómo se realiza ese manejo nutricional, entonces tenemos que la indicación de nutrición parenteral es cuando se tiene una edad gestacional menor de 32 semanas y un peso menor de 1.500 gramos. Se recomienda iniciar asimismo una alimentación enteral trófica con el calostro de la madre y como podemos ver que se hizo en este paciente y digamos que ya posterior a esto, dependiendo pues de la evolución clínica, de la madurez que vaya presentando ese recién nacido, se adelantará pues a esa alimentación enteral trófica con unos avances determinados. Pero lo más importante es eso, que esos recién nacidos hay que asegurarles una prescripción de líquidos endovenosos inicialmente porque pues la nutrición parenteral digamos que para tenerla disponible de inmediato no en todos los centros digamos vamos a tener esa posibilidad, sino que la idea es cubrir el requerimiento hídrico y el flujo metabólico de ese paciente y para eso podemos iniciar con dextrosa al 10% o con aminodextrosa en caso de tenerlo disponible, que digamos la bondad de la aminodextrosa es que también nos aporta aminoácidos que en el contexto del recién nacido pretérmino es muy importante pues como por su estado pues catabólico en el que se puede encontrar. Y ahora, ¿por qué es muy importante prevenir la hipoglicemia? No, pues voy a entrar aquí en detalles, solamente les traigo aquí como cuáles son las definiciones de hipoglicemia que nos presenta la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad de Endocrinología Pediátrica. Pero lo más importante es que esto es algo que se debe monitorizar y que se debe detectar de manera oportuna con el fin de evitar una morbilidad neurológica a largo plazo. Entonces, para esto tenemos un tratamiento agudo que se hace con dextrosa al 10%, 2 mililitros por kilogramo, y para el mantenimiento, lo que ya habíamos mencionado de mantener un flujo metabólico adecuado, que en este caso sería de 4 a 8 miligramos kilogramo minuto. Y finalmente, ¿cómo debe ser la preparación para el egreso de estos pacientes? Entonces, ¿en qué condiciones debe estar todo esto? Muy importante, el plan canguro en todos estos recién nacidos pretérmino. Las indicaciones son una edad gestacional menor a 37 semanas, independientemente del peso, o un peso menor de 2.500 gramos, independientemente de la edad gestacional. Esto se empieza de manera intrahospitalaria y para este caso deberíamos tener una
pues una logística, por así decirlo, en el hospital que nos permita esto. O sea, tiene que ser un hospital de puertas abiertas donde 24 horas del día los padres puedan tener acceso al recién nacido, obviamente pues bajo todas las condiciones de bioseguridad, pero ese acceso y donde pues haya digamos como una disponibilidad de personal pues que esté como atendiendo pues como todas estas necesidades. Y esto con el fin de que la familia pues se vaya entrenando pues en todo lo que es el manejo del recién nacido pretérmino y finalmente lograr pues que se tenga un egreso seguro. Entonces, todas las familias antes del egreso deben tener su cita asegurada por el plan canguro y los siguientes pues como ítems que debemos asegurar. La tolerancia a la posición canguro, es decir, que ese bebé no presente ninguna alteración de sus signos vitales cuando se encuentre en la posición canguro y que la madre o las personas que van a llevar a cabo esa posición canguro también estén, digamos, como muy seguras de esta situación. La tolerancia a la alimentación por vía oral, idealmente con la lactancia materna exclusiva, que se documente una buena ganancia de peso, que en la guía de práctica clínica lo que nos dicen es 15 gramos kilogramo día hasta las 37 semanas y de 8 a 11 gramos kilogramo día a partir de las 38 semanas. Tenemos que tener una familia que esté educada con un muy buen reconocimiento de los signos de alarma para llevar ese recién nacido por urgencias y las órdenes, como ya habíamos mencionado, para un seguimiento óptimo por el plan canguro o por pediatría, pues dependiendo del caso. Bueno, muchas gracias. Quedamos atentos a preguntas o aportes. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Isabela, por todo este paisaje sobre la neonatología que acabaste de hacer. Es un tema apasionante porque coge casi todos los tópicos que son supremamente importantes en neonatología. Lo hiciste muy bien. Hacer énfasis en que un niño, que es el mejor transporte que puede tener la mejor incubadora que puede tener un bebé es la mamá, o sea que deben hacer en un sitio adecuado, con la tecnología adecuada y con la preparación adecuada. La temperatura es vital, absolutamente vital para todo el manejo de los prematuros. Saber que los niños de bajo peso y prematuros pueden hacer hipoglicemias tempranas. Lo otro es que se está tratando de no invadir a los pacientes, o sea, el uso temprano del CPAP y en caso necesario usar el surfactante, utilizar las técnicas mínimamente invasivas, o sea, no ponerles un tubo. Hacia allá base todas las investigaciones, ojalá que fuera nebulizado, pero con respecto a la parte de la prevención de la hemorragia intraventricular, excelente, estar acorde con el grupo de ginecoobstetricia para cómo ligar el cordón, cuándo ligar el cordón umbilical, que eso tiene, además de todos los efectos de termodinámicos y de depósitos de hierro, tiene toda esta prevención o disminución de las hemorragias intraventriculares graves. Lo otro es la parte de sepsis neonatal, averiguar muy bien si se le puso o no profilaxis intraparto, todas las indicaciones, hacer el seguimiento clínico adecuado del recién nacido. Ya las guías están empezando a ser mucho más específicas. Todavía tenemos los desbalances en los niveles 1, donde no hay posibilidades de hacer hemocultivos, cosa que sí, esos niveles 2 y niveles 3, tenemos que ser cuidadosos para evitar todos estos problemas a largo plazo que implican el mal uso de los antibióticos, que cada vez salen más estudios en relación a la autoinmunidad y a muchas patologías. Y respecto al plan canguro, creo que el plan canguro intrahospitalario es una de las cosas más importantes de las que tenemos que sentirnos orgullosos los colombianos internacionalmente. Eso surgió acá hace muchos años y en este momento es una de las herramientas más importantes en el mundo. Felicitaciones, sé que el trabajo fue muy arduo. Muchas gracias a las personas de ginecoobstetricia y a las de neonatología. Si tienen alguna pregunta, bien puedan. Muchas gracias, muy amables.